Hola amigos y amigas, gracias por acompañarnos en este su programa Fe Católica Viva. El día de hoy estaré conversando con Monseñor Jorge de los Santos, vicario para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver, Colorado. Les agradezco mucho que nos hagan el honor de sintonizarnos y de vernos como todas las semanas en este su programa Fe Católica Viva. Monseñor, gracias por estar aquí. Gracias Luis, gracias a todos ustedes porque pues como cada semana compartimos un momento agradable en compañía de los televidentes, en compañía tuya de Luis y pues del Señor. Monseñor, cuando un niño nace, cuando está pequeñito, los católicos lo llevamos a bautizar, lo llevamos a presentar ante el Señor para que sea bautizado, para que con el testimonio de la fe de los padres el niño sea bautizado, reciba el Espíritu Santo, y decimos también en nuestra creencia que también lo llevamos para arrancar de él el pecado original. Es un término, una teología muy católica, lo del pecado original, que algunos grupos cristianos también lo comparten, pero no todos ellos. Y quisiera que hoy nos ayudara a entender qué es esto del pecado original. Muy bien, efectivamente, primero que nada es un pecado que nosotros traemos como herencia y que efectivamente el único medio para perdonar el pecado original es a través del bautismo. Y es por eso que para tener gracia se pide que se bauticen los niños lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque es un regalo que nosotros le damos, entre otras cosas. El bautismo nos da muchísimos regalos, pero entre otras cosas nos da esa gracia del perdón del pecado original. ¿Qué es el pecado original? ¿Qué es eso que llamamos pecado original que cada ser humano viene como con su equipaje cuando viene a este mundo? Efectivamente, a ver si no nos confundimos en esto. Realmente lo que nosotros traemos no es un pecado, porque nosotros no lo cometimos. El pecado se cometió desde el inicio, en la creación. O sea, justamente cuando Dios creó al ser humano, que nosotros lo tenemos narrado en la Sagrada Escritura, en el libro del Génesis, cuando fue creado el hombre, y de esa forma narrativa, tenemos esta historia en la que trata de explicarse el origen del hombre, primero que nada, que Dios lo creó, segundo, cómo entró el mal en el mundo. Y fue pues, a base de la primera desobediencia, o de la primera falta, o del primer pecado. Entonces tenemos esa situación de que nuestros primeros padres son los que pecaron, y nosotros somos los que también de alguna forma heredamos las consecuencias. Entonces, como pecado podemos decir, básicamente son las consecuencias que nosotros heredamos de esa primera desobediencia. Si voy a esa primera desobediencia, a ese primer pecado, ¿se refiere usted al fruto prohibido, tradicionalmente conocido como la manzana que Eva probó y después le dio a probar a Adán? Sí, o sea, es una forma de explicar que entre paréntesis, ojalá que nos entendieran que en la Sagrada Escritura nunca aparece la famosa manzana, ¿verdad? Como sabemos perfectamente. El Señor, en esta narración de cómo sucedieron los hechos, el Señor prohíbe a Adán y Eva comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál era ese fruto? No lo sabemos. Es más, como decíamos ella cuando era joven, ni sé ni me interesa. Solo sabemos que era apetecible a la vista. Que era apetecible a la vista, pero todo es una construcción literaria de tal forma que nos llama a la mente realmente cómo funciona el pecado. Dices, apetecible a la vista. O sea, esa es la tentación. Toda tentación tiene un grado de atracción. De alguna forma nos impulsa, nos atrae, nos invita. Y esa es la fuerza del pecado. O sea, entra la tentación, caemos en la tentación y ahí está. Eso fue lo que sucedió con nuestros primeros padres. Hubo un tentador, presentó la situación de pecado, atractiva, de tal forma que, como Dios nos había proveído de libertad, si bien nuestros primeros padres estaban en gracia, que tenían esa ayuda suficiente para vencer el pecado, pero junto a la gracia está la libertad. Entonces está la forma está la decisión de cómo nosotros usamos
esa gracia. Y entonces nuestros primeros padres caen en ese pecado y lógicamente el pecado tiene consecuencias y son las que nosotros heredamos, no tanto como pecado, sino como consecuencias que vienen. Si bien esto no es trascendente, ¿de dónde habrá salido la idea de la manzana? Posiblemente, bueno, esto es un comentario que una vez oí de un profesor de teología. Recuerdan que una de las Biblias que se usaban antes era la Biblia en latín, y la Biblia en latín, al decir que nuestros padres hicieron el mal, el mal en latín se dice malus, y la manzana melus. Entonces, tal vez por ahí hubo la relación, dice, ok, vamos a representarla por medio de una manzana, tal vez por ahí fue. En el jardín en realidad había dos árboles que no debían de probar. Uno era el árbol del conocimiento del bien y del mal, y del otro el árbol de la vida, que al final de cuentas Dios dice, mejor saquémoslo de aquí antes de que coman del árbol de la vida y sean inmortales como nosotros. Pero ¿qué quiere decir el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Qué quiere decir que la humanidad, que usted y yo hemos comido del árbol del conocimiento del bien y del mal? Eso trata de ser una representación de cómo se perdió la inocencia. Es decir, vivíamos en el bien y a un cierto punto entramos en contacto con el mal. Eso quiere decir, se pierde inocencia. Recuerden que estas narraciones en la Sagrada Escritura son una forma de explicar, de tratar de dar una explicación comprensible a nuestra mente de lo que sucedió. Entonces, si nosotros en un principio teníamos la gracia y estábamos en el bien, de alguna forma hubo algo que nos hizo entrar en contacto con el mal, porque nosotros no fuimos creados en el mal. Entonces, algo que nos hizo entrar en contacto con el mal. Y Dios había prohibido el acceso a estos árboles. ¿Por qué? Porque dice, esto no les corresponde a ustedes, o sea, esto no es parte de mi plan, esto es mío, o sea, esto es cosa aparte, esto es cosa separada. Nosotros, de alguna forma, no respetamos esos límites que pone y lo seguimos haciendo, como vemos, seguimos cometiendo las mismas situaciones, no respetamos esos límites y se cae en la pérdida de la inocencia. Y es un acto de desobediencia a Dios también. Es un acto de desobediencia y a veces decimos, no tanto de desobediencia, o sea, sí es desobediencia, pero desobediencia es una palabra muy, muy ligerita. Fue un acto de rechazo a Dios, de rechazo. ¿Sí? Se nos acabó el segmento número 1, así que no le cambien, ya volvemos. Esto es su programa Fe Católica Viva. Nuestra familia está formada por muchas razas. Jóvenes y viejos, ricos y pobres, hombres y mujeres, pecadores y santos. Nuestra familia se ha extendido a través del mundo por siglos. Con la gracia de Dios comenzamos hospitales, establecimos orfanatos y ayudamos a los pobres. Somos la organización caritativa más grande del mundo. Educamos más niños que cualquier otra institución académica o religiosa. Desarrollamos el método científico y fundamos el sistema universitario. Defendemos la dignidad de la vida humana, el matrimonio y la familia. Ciudades llevan los nombres de nuestros venerados santos que navegaron un camino sagrado ante nosotros. Guiados por el Espíritu Santo, compilamos la Biblia. Somos transformados por la Sagrada Escritura y la tradición que nos han guiado por 2000 años. Somos la Iglesia Católica. Con más de 1 billón en nuestra familia, compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Por siglos hemos rezado por ti y por el mundo cada vez que celebramos la Santa Misa. Jesús mismo sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por más de 2000 años, los sucesores de Pedro han guiado a la Iglesia Católica con amor y verdad. Y en este mundo lleno de caos, problemas y dolor, es reconfortante saber que algunas cosas permanecen consistentes, verdaderas y fuertes. Nuestra fe católica y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación. Si has estado alejado de la Iglesia Católica, te invitamos a que nos visites nuevamente. Visita católicosregresen.org hoy mismo.
Nuestra familia es una en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Somos católicos. Bienvenido a casa. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estoy conversando con Monseñor Jorge de los Santos, vicario para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver, sobre el pecado original, aquella consecuencia del pecado de nuestros padres, de acuerdo al libro del Génesis. Monseñor nos explicaba en el segmento número 1 que en realidad el acto de comer del fruto prohibido del árbol que te contenía el fruto del conocimiento del bien y del mal fue un acto de desobediencia, o más allá, un acto de rechazo a Dios. Y como consecuencia de ese rechazo, los seres humanos entonces nacemos con ese pecado original. Hacemos con ese pecado y con esas consecuencias que son una tendencia al pecado. Como dicen, la prueba más clara que tenemos tendencia al pecado es que, por ejemplo, tú tienes hijos y tú no necesitas enseñarle a tus hijos a hacer el mal. Ellos solitos lo van a encontrar. Pero ellos fueron bautizados, ¿no, señor? Pues sí, o sea, tienen la gracia, al recibir la gracia, pero como mencionaba ahorita, también nuestros primeros padres fueron creados en gracia, pero junto a la gracia está la libertad, y ahí es donde, ahora, el problema, ahora la desventaja que tenemos nosotros, tus hijos, y nosotros incluyéndonos después de nuestros primeros padres, es que ya traemos esa tendencia en nosotros, esa inclinación. Entonces, el bautizo no borra esa inclinación. No. Los niños, los adultos, seguimos teniendo una tendencia a veces cometer el mal. Sí, y lo experimentamos todo, como te decía, como van creciendo tus hijos, tú no les vas a necesitar enseñarles a cometer el mal, solitos van a ir. ¿Por qué? Porque tenemos esa tendencia natural, consecuencia de ese pecado original de nuestros primeros padres. Es como una consecuencia y es como esa tendencia es como una motivación, no sé, lo que nos motiva. Sí, como que algo te atrae, como que algo hay en ti que te hace hacer eso. Y esa es una de las grandes consecuencias del pecado original, lo que llaman la concupiscencia que es como deseo de. San Pablo lo expresaba en una de sus cartas: no hago el bien que quiero, hago el mal que no quiero. Y aunque quiero hacer el bien, termino haciendo el mal, porque es la ley de pecado que hay en mí. Que hay en uno, o sea, lo que trae uno. Entonces, el bautismo te da la gracia, y esa gracia es la única fuerza que te hace luchar contra esa tendencia que a lo largo de tu vida va a estar presente, y entonces va a ser una lucha, un esfuerzo constante entre mantenerse en gracia o caer en la situación de Antes de pecado. hacer este programa de televisión, usted y yo teníamos un programa de radio, y recuerdo alguna vez un oyente llamó y nos dijo: es que el ser humano es malo por naturaleza. Nos decía eso. Somos malos por naturaleza, nos gusta hacer el mal por naturaleza. No, o sea, no es lo mismo. No es lo mismo, porque realmente fuimos creados buenos y somos buenos. El problema es que tenemos inclinación al mal. Entonces, todo lo que hace Dios es bueno, pero como consecuencia de ese pecado original tenemos inclinación al mal, que de alguna forma, yo no sé si llamarlo así, que nos hace malos, sino que nos hace cometer el mal. Y todos nacemos con esa inclinación. Todos nacemos con excepto, ¿quiénes son los únicos dos personas que nacieron sin pecado? Pues la Virgen, que fue concebida sin pecado original, para dar a luz al único que está completamente sin pecado, es Jesucristo. ¿Es esto como si fuera una enfermedad con la que nacimos? Exacto, es como algunos lo comparan como, imagínense que, por ejemplo, nuestra mamá, cuando estaba embarazada de nosotros, se expuso a una radiación molecular, una radiación atómica. Lógicamente, eso afecta al bebé, y eso va a generar que cuando nazca el bebé traiga ciertas situaciones. Y no es tanto que nacemos con un pecado. El pecado original en realidad no es un pecado, pues.
Ajá, no, o sea, no nacemos con el pecado en sí. ¿Por qué? Porque nosotros no lo cometimos. Lo que nacemos es con todas esas consecuencias que se generaron al cometer ese pecado. ¿Y cuáles son esas consecuencias del pecado original? Una de ellas, primero que nada, es, bueno, ahorita ya hablábamos, esa inclinación, esa tendencia al mal, pero eso es tan obvio que no necesita tanta explicación. Una de las consecuencias del pecado original es como que la inteligencia medio se nubla. No hay una inteligencia clara en la cuestión, en el momento de la toma de decisiones, especialmente en los momentos de acciones morales. Como que la inteligencia no tiene la razón suficiente y empieza a dudar. Por eso es que en auxilio a esta situación que nosotros traemos, entre comillas, degenerativa como herencia, viene un don del Espíritu Santo que nosotros recibimos, que es pues la inteligencia, la sabiduría, la ciencia. Pero entonces, ese momento de decisión, porque ¿cuántas veces no nos hemos topado nosotros en el momento de hacer una acción? Como que no razonamos perfectamente, no tomamos en consideración las consecuencias que va a tener, sino que muchas veces esa inteligencia se nubla y queda débil, dominada a veces por los deseos. Y entonces muchas veces esa inteligencia se queda pequeña ante el deseo y entonces el deseo gana ante la razón. No podemos distinguir entonces de lo bueno de entre lo malo. La decisión moral se hace más difícil. O sea, sí tenemos cierta distinción, pero no clara completamente. De tal forma que no se nos presenta tan evidente, como diciendo, bueno, sí, pero pues como que cuando uno es el momento de duda. Entonces, una de las consecuencias del pecado original es que como que nos nubla el razonamiento en los momentos de decisión, especialmente en esas cuestiones morales. Y una pregunta de teología protestante, cristiana quizá. El sacrificio de Jesús en la cruz, que borró con el pecado y pagó nuestra deuda, ¿por qué no borró ese pecado original? ¡Wow! Esa situación realmente no la había reflexionado. Jesús efectivamente borró todos los pecados, pero de alguna forma dejó también los medios para que esos pecados se quedaran borrados. O sea, el pecado posterior al pecado original se borra por medio de la confesión. O sea, entonces podríamos tener el mismo razonamiento. Entonces no hay necesidad de confesarse si Jesús ya borró todos los pecados. No, Jesús dejó unos medios para borrar el pecado posterior al pecado original, que es la confesión. También dejó el medio para borrar el pecado original, es el bautismo. Bueno, entonces a través del bautismo es que podemos borrar el pecado original y seguir nuestra vida en Cristo. Se nos acabó el tiempo del segmento número 2, volvemos después de una pausa. No le cambien, esto es Fe Católica Viva. Me di cuenta que estoy embarazada. Me preocupaba mucho la reacción de mi familia. No me podía dar el lujo de ser madre. Tenía tanto miedo. Si estás preocupada por un embarazo inesperado, te podemos ayudar. Llámanos y te diremos dónde está el centro de ayuda para mujeres más cercano. Allí te ayudarán de manera gratis y confidencial. Si crees que estás embarazada, llámanos o escríbanos por correo electrónico. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estamos conversando con Monseñor Jorge de los Santos sobre el pecado original, su significado, qué es esto del pecado original y qué influencia tiene, qué importancia tiene en nuestras vidas como seguidores de Jesucristo. Ya nos dijo Monseñor que entre las herencias, consecuencias de ese pecado original está que el intelecto se nubla y no nos permite distinguir adecuadamente entre el bien y del mal, de tal manera que las decisiones morales se hacen más difíciles de lo que debieran ser. Sí, exacto. Esa es la palabra correcta. No nos permite distinguir adecuadamente. Y ahí es donde juega el tentador.
O sea, nos juega y nos presenta, siempre la tentación va a presentar, así lo decimos muchas veces va a presentar cosas buenas con cara de, cosas malas con cara de buenas. Entonces cuando uno se confunde, ¿es bueno o es malo? Pero ese es el juego que el tentador sabe perfectamente que nuestro intelecto no es tan claro y nos presenta esas situaciones malas, a veces como si fueran buenas. Claro. Otra consecuencia, la primera es que el intelecto se nubla. Una segunda, ¿cuál sería? Una segunda sería el que se nos debilita la voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es esa capacidad del hombre para poder realizar, bueno, para poder mantenerse en sus principios o poder realizar lo que uno quiere. Entonces, es lo que decía San Pablo, ¿por qué no hago lo que yo quiero y si hago lo que no quiero? Tu voluntad está debilitada. O sea, si tuvieras una voluntad fuerte, entonces sí harías lo que tú quieres. Entonces, una consecuencia de del pecado original es debilitar esa voluntad de tal forma que nos hace, ante las situaciones buenas, como que nos hace medio flojos. O sea, no tengo la suficiente voluntad para hacer algo bueno, o no tengo la suficiente fuerza de voluntad para vencer la tentación de algo malo, o no tengo la suficiente fuerza para poder ser perseverante en el camino del bien, como nosotros muchas veces experimentamos. Hemos tomado un camino del bien y de repente o lo abandonamos o nos desviamos. Yo tengo grabada una experiencia que yo tuve, estaba muy joven, adolescente, íbamos de misioneros con un grupo de jóvenes en el que yo estaba. Eran las 4 o 5 de la mañana y el sacerdote que nos coordinaba ahí en ese grupo abrió la puerta del cuarto donde estábamos durmiendo, tomó una guitarra y comenzó a cantar una canción para despertarnos. Y yo me acuerdo que abrí los ojos, volteé y le dije, Padre, ¿cómo le hace para levantarse tan temprano? Yo no puedo. Y él me contestó, domino mi cuerpo. Domino mi cuerpo y le digo, levántate. Eso es un acto de la voluntad, un acto del dominio de sí mismo, de decir, yo no voy a comer este postre, punto, y no lo voy a comer. Tengo esa capacidad de hacerlo, que un animalito no tendría. Sí, es decir, si le pones un pedazo de carne a un perro, no va a decir, no, estoy a dieta, gracias, ahorita no. Si tiene hambre, se lo come. O sea, es ser firmes, la voluntad viene con la decisión, ser firmes en lo que yo quiero. Y lógicamente, la voluntad cuando es débil, entonces me hace no ser fuerte en la decisión que yo he tomado. Y si, por ejemplo, yo digo, por ejemplo, vamos a suponer que yo tenga el vicio del alcohol. Y yo digo, tomo la decisión de no tomar alcohol, pero si mi voluntad no es fuerte, no la voy a poder cumplir. O sea, si mi voluntad es débil, apenas se me va a presentar un vaso de una bebida alcohólica y la voy a tomar. Lo mismo pasa con el pecado. Con el pecado, si yo soy débil de voluntad, apenas se me presente la tentación, no voy a poder vencerla. Entonces, de nuevo, siempre hay algo que responde a ello. Si bien nosotros tenemos esa situación de flaqueza o esa situación de voluntad débil, también hay un don del Espíritu Santo que se llama fortaleza. Entonces me ayuda de alguna forma a luchar. No estoy solo en esto, me ayuda a luchar contra esa tendencia que yo tengo. Las consecuencias, pues, el intelecto que se nubla, la voluntad que se debilita, y la tercera. La tercera es como que hay una especie de desorden en las emociones. Es decir, no puedo tener un equilibrio emotivo, de tal forma que los deseos, los deseos atacan generalmente no al intelecto, sino a la emoción, y la emoción, si mi intelecto está nublado y si mi voluntad es débil, entonces la emoción gana, el deseo gana sobre ello.
Entonces hay una especie de desorden entre, o sea, no hay un control completo en mis reacciones, como en mi enojo, en mis deseos, en mis alegrías, en mis propósitos. Entonces, cuando uno, incluso es una de las características de una persona centrada, es una persona que tiene un equilibrio emotivo. Entonces, si tengo equilibrio emotivo, entonces puedo de alguna forma dominar mis reacciones. Si no, entonces voy a ser dominado por mis emociones. Y entonces, recuerden, la tentación siempre va a atacar más bien a las emociones, a lo que yo deseo, a lo que me gusta, a lo que tal vez me interese. Entonces, es por eso que de alguna forma estamos pecando por esas situaciones que nosotros traemos como consecuencia de ese pecado original. De acuerdo a los grandes filósofos cristianos, lo que nos distingue de los otros seres vivos, como pueden ser los animales, es que tenemos precisamente inteligencia, voluntad y afecto. Estas tres características fundamentales de la humanidad se ven afectadas por el pecado original. Exactamente, o sea, ¿cómo lo podríamos decir? El pecado original como que es el virus que ataca y enferma esas potencias. Sin embargo, hay vacuna contra el virus. Exacto. ¿Cuál sería? O sea, la vacuna contra el virus, o sea, es esa asistencia directa del Espíritu Santo. Nosotros recibimos el Espíritu Santo en el bautismo y lo reforzamos en la confirmación. Entonces, por eso le decía, en esta lucha, en esta inclinación hacia el mal, no estamos solos. Siempre el Espíritu Santo va a estar de ahí para reforzarnos, pero no va a hacer el trabajo por nosotros. O sea, va a ser ahí un momento por eso predicamos tanto, el buen uso de la libertad fue lo que le faltó a nuestros primeros padres. Y la consecuencia final y más grave del pecado original, además de lo del intelecto, la voluntad y de la emoción, sería la muerte. Pero incluso contra esa hay remedio. Contra ese remedio. Recuerden, la verdadera muerte es el que no tengamos vida eterna. Entonces, el Señor nos da su gracia para que nosotros tengamos la vida eterna. En el libro del Génesis, al inicio, Dios saca a Adán y Eva del jardín para que no vayan a comer del árbol de la vida. Sin embargo, en el libro del Apocalipsis, el premio final es que corren ríos de vida y por fin gozaremos de la compañía y de la vida eterna con Dios, que en Jesucristo el pecado original es entonces redimido. Hasta ese. ¿Está bien? Gracias, Monseñor. Gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Esto es Fe Católica Viva. Que Dios les bendiga.